Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí, por estar en el proyecto de Nuevo Ensayo. Ha sido un placer tenerte aquí acompañándonos y reflexionando sobre el libro de Carlos. Y bueno, como sabes, hemos preparado algunas preguntas, un poco sobre algunos de tus temas de investigación y algunas preguntas también sobre las cuestiones que Carlos plantea en su libro para, bueno, pues tratar de elucidarlas y dejarlas también registradas. En primer lugar, lo que queríamos preguntarte también, por hacernos una idea general, es cuáles son tus temas de investigación y cuáles son los temas, digamos, que a nivel académico, a nivel personal te han preocupado y te preocupan de manera especial. Bueno, antes que nada quiero felicitar el proyecto nuevamente. Me parece un proyecto interesante. Creo que es un proyecto que nos da ciertas ideas para poderlos reproducir o producir a nuestra manera en diferentes latitudes. Entonces, enhorabuena y felicidades por este proyecto. Bueno, ¿cuáles son mis ejes de investigación? Bueno, actualmente estoy redactando una tesis de doctorado en el área de sociología de lo religioso, del hecho religioso. Digamos que con la credencial con la que me presento es el estudio de la relación entre la ecología y la teología, concretamente la teología de la liberación en América Latina. Ese es el tema en el que realmente estoy investigando, porque es la tesis de doctorado que escribo. Sin embargo, bueno, los temas que me interesan están ligados a la sociología de la cultura, desde una perspectiva emanada indudablemente de la teoría crítica, es decir, la manera en la que se presenta la modernidad realmente existente y cómo en esta modernidad realmente existente sus expresiones culturales, políticas, estéticas, no pueden desligarse de la dinámica del capital. Entonces, bueno, digamos que es el eje de mis investigaciones. Un primer trabajo que realicé, inspirado en Walter Benjamin, fue sobre los centros comerciales. Los centros comerciales como el nuevo templo del capital, la meca de la mercancía, la catedral de la marca, que ya son intuiciones que Benjamin tenía allá en sus años parisinos, ¿no? Analizando Galería Lafayette. Entonces existe una reactualización del fetichismo de la mercancía que indudablemente en relación al trabajo de Carlos se expresa en la cultura del narcotráfico. El narcotráfico, desde la teoría crítica, yo lo veo no como una desviación de la modernidad como lo fue la Segunda Guerra Mundial, sino que está en el corazón de esta modernidad realmente existente, que criticaron y develaron la primera escuela de Frankfurt, aunque yo no estoy de acuerdo con esa corte generacional. Pero la teoría crítica siempre subrayó esa relación entre fascismo y capitalismo. Entonces, pienso que hay que leer la cuestión del narcotráfico en clave de crítica y ver el narcotráfico como un proceso que se engarza en la lógica del capital. Ahora te preguntaré algunas cuestiones sobre eso en concreto, pero antes de entrar ya de lleno en la cuestión de la relación entre modernidad, colonialismo, capitalismo, que fue uno de los ejes que tú trataste en tu conferencia ayer, sí teníamos interés, dado que el primer encuentro de Nuevo Ensayo giró sobre el libro de Ernesto Castro Contra la posmodernidad, y dado que tú has escrito algunos textos sobre esa cuestión y en concreto centrándote mucho en la crítica a Jean-François Lyotard, sí nos gustaría escuchar un poco cuál es tu aproximación a esta cuestión, cómo entiendes tú la posmodernidad desde la lectura de Lyotard o de tantos otros, y por qué tú tienes una lectura crítica hacia este periodo, momento del capitalismo. En América Latina, en los años 70, se desarrolló una corriente que se conoce como la filosofía de la liberación, que es una corriente inspirada de la teología de la liberación, que tiene esa intuición benjaminiana de ver la modernidad como catástrofe. La modernidad no necesariamente es un proceso en el cual uno se libera. Esa interpretación Benjamin
no estaría de acuerdo, ni tampoco Günther Anders, primer esposo de Hannah Arendt. Entonces estas intuiciones son muy cercanas a lo que desarrolla la teología de la liberación de los 70, 60, 70. Enrique Dussel, filósofo de origen argentino, que radica bastantes años en México y que estuvo en Murcia apenas hace un par de meses, es un primer crítico de la modernidad. Para poder llegar a la posmodernidad, él plantea que desgraciadamente el concepto de modernidad siempre se ha analizado desde una perspectiva europea, eurocéntrica, es decir, para algunos autores la modernidad es el Renacimiento italiano, es la Reforma con Lutero en Alemania, la Revolución Industrial en Inglaterra, la Revolución Francesa, es decir, el eje siempre es Europa. Entonces, para Enrique Dussel, este mito de la modernidad se ha creado como si fuera una realidad intraeuropea. Él llama a esta lectura una lectura provinciana, parroquial, que solo es un espacio. Y Enrique Dussel propone ver a la constitución de la modernidad en relación a un otro legado. En este caso, él subraya el momento fundacional en la subjetividad moderna que se establece en la conquista de América Latina, en el llamado descubrimiento de América. Y a partir del descubrimiento de América se crea un relato unificador, en términos benjaminianos, esta historia de los vencedores, ¿no? De quién cuenta la historia, cómo se narra la historia a través del relato del vencedor. Entonces hay que leerla desde clave de la víctima. ¿Cómo se lee la modernidad? ¿Qué representó la modernidad en el siglo XVI para comunidades indígenas exterminadas y que se siguen exterminando con esta idea del progreso? Que, por ejemplo, en Brasil, con la deforestación, en México tenemos el problema de las minas que están acabando con comunidades rurales. Entonces la modernidad, desde la modernidad hay una crítica a ese concepto. Y bueno, Enrique Dussel propone pensar la modernidad como una relación hacia un otro legado, en ese caso es el indígena. Porque se sabe que en el siglo XVI una frase fundacional, cuando los españoles llegaron, los conquistadores, que curiosamente se les decía hidalgos, ¿no? Hijos de alguien, ¿no? Hernán Cortés era un hijo de alguien. Llega a América como Pizarro y en América se vuelve capitán general, como un hidalgueño es capitán general. Se cuenta que en la conquista, cuando llegaban, se decía, Dios está en el cielo, el rey está lejos, yo mando aquí. Ese ego conquiro, que llama Dussel, fundamenta o precede el ego cogito cartesiano. Tan solo Descartes propone su ego cogito en 1636, después de la aparición de los ensayos de Montaigne. Digamos que hay una contemporaneidad histórica que muy bien encuentra el ensayista mexicano Alberto Paredes en la contemporaneidad entre el origen del ensayo y la colonización de América Latina, que van a ser dos fenómenos que preceden el ego cogito cartesiano. Y si René Descartes es el primer pensador o filósofo moderno, no es algo que cae del cielo, sino hay procesos sociohistóricos. Entonces, desde la modernidad hay una lectura ya crítica. Entonces, para algunas corrientes, la posmodernidad es la misma continuidad del relato eurocéntrico. De hecho, habría que señalar que la posmodernidad es el término se empieza a usar en la estética, en la arquitectura. Poco a poco va adentrando en la sociología, en otra en la filosofía, tratando condenando la razón, la razón en general. Y la crítica que se hace a esta propuesta un poco perversa es que se omite que hay una racionalidad liberadora, es decir, no se debe de tirar el agua con todo el niño. Y en ocasiones cuando, por ejemplo, Lyotard, en ese famoso libro, su informe en Canadá, ¿no? La condición posmoderna, que es después de una estancia en Canadá publica ese libro,
hay algunos puntos que él presenta como tesis, por ejemplo, el fin de los metarrelatos. Y en el fin de los metarrelatos está el metarrelato de la revolución. Es decir, la revolución es un metarrelato que ha perdido vigencia. Precisamente en los 70s, en los años que a bayoneta y a tanque se implementa el sistema neoliberal. Chile es el primer ensayo de esto que estamos viviendo aquí en Europa, ¿no? El recorte a la seguridad social, mayor militarización de la sociedad. Hay una relación intrínseca entre neoliberalismo y militarización de la sociedad, es decir, debilitamiento del Estado, ausencia del Estado en su lado social, pero una mayor presencia en su lado punitivo. Entonces, como sociólogo de la cultura, yo trato la lectura crítica que hacemos a esta cuestión de la posmodernidad es que surge en un momento muy crítico en el que no se puede renunciar al relato de emancipación, no se puede claudicar. Y para nosotros, digamos en términos marxistas, la lucha de clases no es solamente una lucha de clases en la realidad, en la cotidianidad, también es una lucha de clases en lo teórico. Entonces para nosotros la avanzada posmoderna es una avanzada que invita a la pasividad, invita a la heterodoxia de las acciones. ¿Por qué? Porque anything's go, todo vale. Entonces es una crítica que nosotros creemos que hay que tener cuidado con este relato posmoderno. Yo no dudo que la crítica de los posmodernos sea legítima, porque indudablemente Lyotard está discutiendo sobre Auschwitz, ¿no? Cuando dice la idea de pueblo es eliminada en Auschwitz, ahí es el fin de la modernidad. ¿Cuál modernidad, no? Y un poco pensando en esta idea de Adorno, ¿no? Poesía después de Auschwitz. Se puede escribir poesía después de Auschwitz, pero remitimos a la teoría crítica. Quien no quiere hablar quien habla de fascismo y no quiere hablar de capitalismo, mejor debería de callarse la boca. Entonces es esa la crítica que nosotros hacemos desde una postura teórica, filosófica, a esta incluso banalización. Me parece que también ha habido una banalización del mismo término de posmodernidad. Volviendo a la cuestión y insistiendo en el tema del capitalismo, ¿no? Y volviendo a la cuestión que señalabas antes, uno de los puntos fuertes de tu intervención ayer fue generar o proponer los vínculos que existen entre modernidad, colonialismo y capitalismo. ¿Cómo ayuda a comprender el problema del narcotráfico este trinomio? Bueno, Enrique Dussel, repito, desde la filosofía, ha propuesto la relación entre modernidad y el colonialismo como la cara oculta de la modernidad, ¿sí? Es decir, esa idea kantiana y hegeliana de salir del estado de inmadurez, donde Europa tiene que jugar el rol, o el europeo tiene que jugar el rol de pastor, que tiene que llevar a los rebaños africanos, asiáticos, de América Latina hacia el estadio civilizacional de la raza. Entonces hay una cara oculta ahí que es el dominio del otro, que es la colonización. Entonces, así como Enrique Dussel propone no desligar colonialismo con modernidad ni capitalismo, en América Latina se desarrolló una corriente de estudios postcoloniales. Estoy pensando en sociólogos como Aníbal Quijano, en pensadores como Walter Miñolo, el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez. Ellos, por ejemplo, plantean que desde la constitución de América Latina se constituye en esta relación entre modernidad, colonialismo, capitalismo. Y, por ejemplo, Quijano propone un concepto que es el de colonialidad del poder. ¿Qué es la colonialidad del poder? Es, grosso modo, un patrón de dominio que desde la conquista se impone, que se articula en función de 3 categorías. Raza, porque es el hombre blanco, ¿no? En el siglo XVIII tenemos la famosa pintura de castas, donde es el patrón, el señor es el hombre blanco, barbado, de ojo claro. El negro
es el siervo, el esclavo. El indio por ahí cargará un costal, es decir, hay una pirámide no solo social, sino racialmente diferenciada. Entonces es el concepto de raza. Hay otro que es el concepto de género. Los roles de género se rearticulan. ¿Cómo se reconfiguran? Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando llegan los conquistadores, llegan también los primeros padres, los primeros misioneros, donde condenan, por ejemplo, la homosexualidad. La homosexualidad es vista, y sigue siendo vista, ¿no?, como un pecado, ¿no?, el pecado nefando, creo, se le llama, ¿no? Entonces se reconfiguran las cuestiones de género, hay una reconfiguración que responde al patrón de la cultura dominante, en este caso hispano-lusitana. Y el tercer elemento es el de raza, género y trabajo. El trabajo, es decir, ¿por qué el trabajo? Porque el trabajo se relaciona a la raza y al oficio. Eres negro, eres esclavo. Santiago Castro Gómez analiza, por ejemplo, en Colombia de manera magistral cómo, por ejemplo, en las constituciones en Venezuela o en Colombia, las primeras constituciones, en nuestra independencia, para ser ciudadano tenías que ser varón católico y de preferencia claro de piel. Quien no cumpliera con esas categorías no podía ser considerado ciudadano. La mujer, por ejemplo, ¿por qué vota tarda? ¿Por qué se le otorga el voto a la mujer? No es considerada mucho tiempo ciudadana, ¿no? Entonces esta relación colonialismo, capitalismo, modernidad nos parece central para entender por lo menos la realidad latinoamericana, y también nos da para entender otras realidades. Eso no significa que busquemos la universalización abstracta de los proyectos de dominación. No. Sencillamente creemos que debe de haber una lectura que vaya más allá de los regionalismos que se han venido haciendo. Creo que no se puede seguir pensando, como dice Weber en su famosa introducción de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cuando abre diciendo ¿cuál es la particularidad europea? Creo que yo no digo que yo creo que Weber es un pensador fundamental, importante. Él fue profesor, maestro de Simmel, de Ernest Bloch. La teoría crítica no puede entenderse sin su relación a Max Weber. Sin embargo, Weber como Marx son hijos de su tiempo y caen en ese eurocentrismo, que los postmodernos caen en esa misma trampa y reproducen ciertos atavismos, ciertos prejuicios para poder interpretar las realidades que no es que sean distintas, sino que proyectan el fantasma en el otro, en la cuestión de la estigmatización. ¿Cómo se ve? Vayamos ya al caso del narcotráfico. Narcotráfico se presenta como si fuera un fenómeno del tercer mundo, donde el primer mundo solo es espectador, olvidando, por ejemplo, las relaciones que se entretejen entre el primero y el tercer mundo. En los años 70, 80, todos los dictadores de Filipinas, con Ferdinand Marcos, Duvalier en Haití, tanto Papadoc como Bebedoque, ¿dónde guardaban su dinero? En Suiza. ¿Quién guardó el dinero, el oro de Hitler? Los suizos. Entonces, en ocasiones se presentan ciertas sociedades como sociedades no corruptas, ¿no? Que son casi puritanas, ¿no? Y la corrupción se encuentra con los africanos, con los latinoamericanos, somos culturas sedientas de sangre. Así se presenta, así se proyecta al otro, ¿no? Y se olvida que para que exista un lavado de dinero tienen que existir bancos que defiendan el secreto bancario. Se olvida, por ejemplo, que Bélgica, el país en el que resido, es uno de los principales vendedores de armas. Entonces el narcotráfico no solo refiere al tráfico de drogas, estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de tráfico de órganos. Es un fenómeno que no se puede ver como una particularidad latinoamericana, y es ahí donde hay una relación entre primer mundo y tercer mundo. Ahora pasamos al lado del capitalismo.
Se sabe que las últimas bancos, grandes bancos en Estados Unidos, se salvaron o han sido salvados por el dinero que proviene del narcotráfico. Entonces yo creo que es momento de dejar esa hipocresía, esa sensibilidad de, sucede en el tercer mundo, sin estar conscientes que es un fenómeno que incluso atraviesa las sociedades europeas. Se dice que hay cárteles, bueno, yo digo se dice porque desgraciadamente cuando hablamos de las cifras del narcotráfico estamos en estimaciones. Estamos en estimaciones porque ¿cómo se puede decir cuánto dinero guardan si hay el secreto bancario? Se sabe el dinero que se guardaba hasta que, bueno, viene un juicio y la intuición se hace realidad, ¿no? La podemos probar. Entonces, aquí estamos hablando de corrupciones de autoridades, en el caso mexicano de 3 niveles de gobierno, en la que también indudablemente están involucradas autoridades de otros países. Entonces, la estimación de cuánto representa el lavado de dinero, cuánto representa el mercado, son simplemente estimaciones. Pero, por ejemplo, la economía ilegal, creo que es la ONU que dice que ya es la 8ª economía, importante en el mundo. Entonces, yo pienso que el narcotráfico es momento de verse, o se tiene que ver como relaciones o sea, responde a la dinámica del capitalismo. Vinculando un poco 2 cuestiones que has tratado, ¿no? Digamos, has hecho una referencia al marxismo y al problema la cuestión del capitalismo y el narcotráfico. Tú has señalado que el materialismo histórico es una herramienta fundamental para explicar, aparte del capitalismo, quizá el narcotráfico. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que, o sea, no es que el materialismo histórico es el método, no como una computadora que vamos a meter los datos y vamos a esperar los resultados. No, yo pienso que el materialismo histórico sigue siendo una herramienta de interpretación, como hay otras, para entender la realidad. Mientras exista capitalismo, mientras exista la dinámica del capitalismo, ¿cuál es? Se puede resumir en la contradicción entre capital y trabajo. Otra lectura puede ser entre una confrontación entre el valor de uso y el valor de cambio. Mientras exista, claro, hablamos de que el neoliberalismo es otra expresión del capitalismo, ¿no? O sea, se hablan de diferentes fases, la fase keynesiana, que aquí en Europa fue la que construyó esa Europa después del plan Marshall, ¿no? El estado de bienestar. Probablemente ya no regresen los europeos a ese estado de bienestar. Ahora están en el estado neoliberal. Apenas empiezan ustedes a conocer el estado neoliberal que nosotros desde los 70 ya padecemos. Entonces, se le pueden dar muchas facetas del capitalismo, pero el corazón sigue intacto. Esa contradicción entre valores de uso y valores de cambio, entre capital y trabajo. Mientras exista eso como corazón de este sistema, de esta modernidad realmente existente, el materialismo histórico es indepasable, porque es precisamente el que nos permite comprender cómo, por ejemplo, la cuestión de la naturaleza. O sea, cómo ahora se habla de que por ejemplo, en las comunidades indígenas, las farmacéuticas puedan privatizar con esto del copyright el saber de las comunidades indígenas. O sea, es un saber general, pero con esta lógica de la propiedad privada, la santa propiedad privada, ¿no? Ya Proudhon la había revelado, la propiedad es un robo, ¿no? La propiedad es un robo, la propiedad es un robo, ¿no? Parece que las mismas sociedades, y ahí tiene mucho que ver es un efecto del posmodernismo, la forma que todo lo político apesta, o sea, de todo lo que no quiero saber nada de política, le hace el juego a la forma hegemónica para que se reproduzca. Entonces, creo que para entender la cuestión de la privatización de la ecología, de la naturaleza, la cosificación de la naturaleza, sigue siendo el materialismo un método fundamental. En el caso del narcotráfico, ¿cómo lo podríamos entender? Bueno, primero hay que ver que en el capítulo 24
me parece es el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, cuando Marx habla de la acumulación primitiva. Ahí analiza cómo los campesinos se les roba sus tierras por medio de leyes para expulsarlos y vengan a la ciudad y puedan ya vender su fuerza de trabajo como hombres libres. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo para ser vendida, y dice Marx, para que pasen a que los despellejen, ¿no? El capitalismo desde su constitución es violencia. La violencia no es que sea un resultado del capitalismo. La violencia es un elemento constitutivo del capital. Violencia y capital, la violencia es el corazón del capital. Entonces, es interesante ver cómo el narcotráfico actualmente nos presentan la cuestión de la violencia, y la violencia subjetiva, la violencia de los 50.000 muertos que existe. No la niego, pero se alude a esos 50.000 eludiendo una violencia estructural, una violencia que nadie quiere tocar. No es posible que en México, que nuestro país, viva el hombre más rico del mundo, a un lado de personas, no sé, creo que se hablan de entre 12 y 6 millones de pobres en extrema pobreza. Eso es, o sea, ahí hay una contradicción aberrante. No es posible que se tengan los grandes multimillonarios en un país como México, que los capos, por ejemplo, el Chapo Guzmán, que ya estuvo en la lista de Forbes entre los hombres más ricos del mundo, esté en la lista de los más ricos. Se publicó un libro hace un par de años en México de una periodista, Anabel Hernández, Los Señores del Narco. Narra muy interesante, menciona, por ejemplo, que el Chapo Guzmán y los demás capos son gente que no tiene estudios de primaria, no, son gente elemental, gente que, ¿cómo esa gente puede llegar a amasar tanta fortuna? O sea, ¿cómo lo logran? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Son homogéneos? ¿Cómo lo logran? Bueno, pues hay una explicación indudablemente ahí, no solo económica, sino política. Esos grandes narcotraficantes han logrado aglutinar tanta riqueza por medio de complicidad, por medio de corruptelas, donde la clase política está presente, donde es culpable, donde podemos decir de los presidentes mexicanos, los diputados, senadores, la clase política, la clase empresarial, están ahí metidos. Entonces, esa acumulación de todas esas personas responden a las lógicas de violencia, ¿no? Curiosamente, Carlos Slim, el hombre más rico, ¿no?, del mundo, se hace rico en un periodo en el que se agudiza el modelo neoliberal de México, que es con Carlos Salinas de Gortari, que es quien deja el Tratado de Libre Comercio firmado, y el Tratado de Libre Comercio ha afectado, por ejemplo, el campo. Por medio de ese Tratado de Libre Comercio, una relación asimétrica entre Canadá, Estados Unidos y México, se reformó el artículo 27, que era la cuestión de la tierra. Muchos campesinos ya sin tierra, desaparece la idea del ejido, tienen o la migración, porque ya el campo está, no hay apoyo para el campo, se abandona el campo, entonces tienen que irse o a migrar o a sembrar amapola. Actualmente hay una tercera vía, que es sicaria, ¿no? Engrosar las filas del sicariado. Entonces, esa pobreza no puede ser, es decir, ese abandono a que el campesino o en el que el trabajador actualmente se encuentra en México, no puede ser explicada si no hacemos referencia a la agudización del sistema neoliberal. No estoy diciendo que lo económico defina la situación. Marx jamás dijo eso. Aquí creo que es fundamental esta noción de totalidad. Son procesos sociales, procesos sociohistóricos, pero me parece que a veces se acentúa más lo cultural solamente y se omite lo económico. Entonces yo creo que aquí la cuestión del neoliberalismo y esa ausencia del Estado en sus deberes, en sus tareas sociales, engrosando la represión punitiva,
la militarización de la sociedad. Y el presidente Felipe Calderón, quien a mi parecer debe de ser considerado un criminal de guerra, así lo digo, un criminal de guerra, saca al ejército, un ejército que decía que había sido, que no había sido, que era incorruptible, porque la policía era corrupta, entonces había que recurrir al ejército. Ahora no, ahora hay que recurrir a la marina porque se dice que el ejército y la policía ya están pervertidas por la lacra de la corrupción. Entonces le está heredando a México, bueno, a las próximas generaciones, no solo 50,000 muertos. En su gestión se liquidó una empresa muy importante que era la de la electricidad en el país, dejando a 40,000 personas de desempleo. Entonces no podemos entender ese proceso, militarización de la sociedad, venta o desaparición de las empresas estatales hacia empresas privadas. Regresando a Carlos Slim. Carlos Slim, por ejemplo, en la época cuando Salinas vende teléfonos de México, era una compañía estatal, quien la compra es Slim, quien ahora es el hombre más rico del mundo. Entonces, este tipo de discursos, hay que privatizar, ¿no? Invitar a la iniciativa privada. En el último debate que hay de candidatos en el país, el consenso era la iniciativa privada, ¿no? O sea, no hay se ha tomado como verdad la democracia representativa y la sociedad de mercado. No se ha cuestionado. Parece que es la ideología la que ha permeado, porque de los 4 candidatos que se presentan, a ninguno le pasa por la cabeza poder hacer una ruptura con el modelo neoliberal, con el capitalismo. Entonces, a mí me parece que hay ya un consenso ideológico, que es una batalla probablemente perdida para el marxismo. Puede ser, pero Dios la dejaría abierta, ¿no? Marx dice que la historia siempre es un proceso de bifurcación, está abierta. Entonces, lo que puede mañana nunca se sabe, ¿no? Como dicen, la revolución llega o muy temprano o muy tarde, decía Daniel Benzaí. Muy rápido sobre esta cuestión, en realidad muy breve. Tú has señalado que existe una relación indiscutible, sobre todo porque es algo que ya has venido señalando, ¿no?, entre la lógica del neoliberalismo y la lógica del narcotráfico. Hay una relación intrínseca. Es más, has puesto de relieve que los dos países, los pusiste en algún momento, en los que el neoliberalismo ha entrado con más fuerza, México y Colombia, son también los países en los que se ha intensificado mucho más la potencia de la industria de la droga. ¿Es así? ¿Lo ves así o cómo lo ves tú? Bueno, el neoliberalismo debe entenderse no solo como la nueva modalidad económica del capitalismo. Se le ha llamado capitalismo tardío, régimen de acumulación por desposesión, hay muchos objetivos, pero creo que el neoliberalismo es más que una simple fase económica del capital. Es también una fase ideológica, es decir, es también un consenso ideológico. El neoliberalismo acentúa, por ejemplo, la cuestión del individuo, es el solipsismo llevado al extremo. Es una lucha ecológica desde el individuo. En Colombia, por ejemplo, uno de los candidatos, que era Mocus, que fue candidato a presidente en estas últimas elecciones con Santos, por ejemplo, que era podríamos llamar la socialdemocracia. Su proyecto para transformar Colombia era el cambio individual. Él había implementado en Bogotá, cuando fue alcalde, un proyecto de los automovilistas. Si un automovilista se pasaba el rojo o no respetaba las señales de tránsito, los otros automovilistas sacaban una carita, ¿no?, triste o feliz, o un dedo. O sea, la sociedad se regulaba ella misma, ¿no? Entonces era como el proyecto.
Había muchas discusiones con amigos, colegas colombianos que tengo, que me decían que toda esa gente, sobre todo las clases medias, que son en América Latina las que se enamoran de estos discursos ecosociales, pero de una mirada light, decían, no, es que ese es el cambio. Olvidaban que, por ejemplo, Mockus, cuando fue rector de la universidad en Colombia, fue uno de los responsables de la privatización de la educación. ¿Por qué cito en este caso, por ejemplo, Mockus? Porque los candidatos socialdemócratas en América Latina los han últimamente presentado como si fueran mesías, y no se han dado cuenta que ellos también han aceptado ese consenso ideológico. Pasemos al caso de México. Uno de los candidatos, porque los otros tres no vale la pena mencionarlos, son deleznables, pero por ejemplo hablemos de López Obrador, que ha aglutinado una fuerza, corrientes progresistas del país. Por ejemplo, se olvida que cuando me parece que está en su gabinete como secretario de Gobernación, que es Marcelo Ebrard, quien se dice que puede ser próximamente presidente, cuando fue el alcalde de la capital, en la Ciudad de México, él invitó a Giuliani, el de Tolerancia Cero, el que implementó Tolerancia Cero en Nueva York, era uno de sus asesores en seguridad pública. Entonces la socialdemocracia, en algunos momentos que se quieren presentar como progresistas, no se da uno cuenta, o la sociedad no da cuenta, que esa gente también ha aceptado los preceptos del neoliberalismo, ¿no? Que es la represión, la militarización, la tolerancia cero. Se sabe, por ejemplo, el sociólogo Eloy Bacall, por ejemplo, el discípulo de Bourdieu, es uno quien ha trabajado en la cuestión de la sociología criminal, y él da cuenta, por ejemplo, cómo con Giuliani en Nueva York hay una criminalización de la pobreza y una colorización de la criminalidad, donde curiosamente en las cárceles en Estados Unidos la mayor parte de los presos son hispanos o gente de origen afroamericano, negros. O en Europa, los que están en las cárceles a veces son los pobres. En América Latina sucede lo mismo. Entonces hay una criminalización de la pobreza ligada a una colorización de la criminalidad. Uno de los candidatos, que bueno, no vale la pena mencionarlo aquí para que darle publicidad, pero en el debate decía de que los grandes, hablo de México, candidato de México, que los grandes capos fuera el Estado que controlará las cárceles de alta vigilancia, y los digamos delincuentes comunes se le dejara a las empresas privadas. Es decir, que ahora el Estado renunciara es un precepto weberiano, ¿no? ¿Qué define a un Estado? La legitimidad del monopolio de la violencia. Esta visión weberiana se ha puesto en tela de juicio porque uno de los fenómenos que ha acarreado el neoliberalismo en América Latina es dos cosas. La primera es, se ha privatizado la violencia. Muchos de los fraccionamientos de prestigio, las universidades, ya no tienen la policía, o sea que el Estado es el que tiene que garantizar la policía, no importa si es en su lado municipal. Ahora hay policías privadas, y muchas empresas, universidades contratan estas policías privadas. Eso están volteando la perspectiva weberiana. Ahí ya Weber, ¿qué nos dice? A monopolio, ¿no? Tendría que ser del Estado, ¿no? Es decir, y curiosamente muchas de estas empresas se han visto beneficiadas en este discurso de la criminalidad, la delincuencia, el miedo. No lo soslayo, yo no soslayo los 50,000 muertos que ha dejado la fallida guerra de Felipe Calderón. Lo que digo es que ha habido gente que ha hecho negocio con esta política del miedo, y son los empresarios, y hay nombres de los empresarios. Me parece que en 2010 ya la seguridad privada en México representaba, me parece, el 6 o 7%
del Producto Interno Bruto. Ese es eso por un lado. Ahora, tenemos la cuestión de la cuestión urbana. En México, como en Brasil o en Perú, es muy fácil ver los famosos fraccionamientos, ¿no? O sea, tienes la residencia donde viven las clases medias o las clases pudientes, que conviven con las favelas, conviven con la pobreza extrema. Tenemos dos ciudades distintas en un mismo espacio. Un poco como retrataba Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, dice de las dos ciudades del colono y del colonizado. El colono tiene cama, el colono vive bien, el colonizado vive a un lado, y ambas realidades conviven en un mismo territorio. Eso se ha agudizado a partir de los años 80, 90, este proceso en el que conviven los territorios cerrados. Hay una de las clases medias que van a determinar, es un nuevo apartheid, van a sus universidades, conviven en sus centros de socialización. El centro comercial juega un papel importante en regresamos a esta catedral de la mercancía, porque ahí se sienten seguros. Cuando tuve la oportunidad de estar en Brasil, por ejemplo, un político en Brasil decía que su ciudad era más moderna que la que había legado el antiguo alcalde, porque había más centros comerciales. Entonces ahora el centro comercial deviene un índice de modernidad, y regresamos a la noción de progreso, criticada por Benjamin. ¿Cuál es recuerdas el ángel de la historia de Paul Klee? Cuando ese ángel empujado y que no se puede detener, y voltea atrás y solo ve ruinas, pero el viento que lo empuja es lo que llamamos progreso. Ese viento sigue empujando y viene soplando desde los años 70. Ahora, que afortunadamente existen fuerzas, debilidades mesiánicas, como diría Benjamin, existen. Si no hubiera, por ejemplo, yo creo que ese ejemplo que dio el presidente ecuatoriano, más allá de las contradicciones que se le puede hacer a Correa en Ecuador, el decir yo no voy a pagar una deuda ilegítima, ningún Estado europeo por aquí le pasaría poner en tela de juicio el canon neoliberal. El ejemplo viene de los más pequeños, si quieres, en este caso Ecuador, país chiquito, pone el ejemplo. Quisiera regresar, una digresión, a que a veces esos cambios vienen de las fuerzas más pequeñitas. Estaba yo pensando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, antes del 33, cuando Alemania anexa Austria, con la complicidad de las democracias francesas e inglesas, el único embajador que está en contra y se manifiesta la anexión de Austria por parte de Alemania, es un embajador mexicano que se llama Isidro Fabela. Mientras Isidro Fabela está en contra, en Viena existe una calle, Isidro Fabela, y mientras Isidro Fabela se da cuenta, no estoy diciendo que nadie adivina, pero ve lo que puede desencadenar. Él está en contra de esa anexión que dará paso al fascismo. Entonces yo pienso que es un ejemplo de que a veces esa fuerza mesiánica viene de que era México, que en los años 30. Dado que muy concretas, dos preguntas muy rápidas. Okay. Una es, ¿cómo interpretas tú, como investigador mexicano, la crisis que actualmente atraviesa Europa y la relación que siempre ha habido jerárquica entre Europa y América, o entre Sudamérica o Centroamérica? ¿Cómo interpretas tú una cierta transformación que parece haber después de 5 siglos? ¿O la ves o no la ves? Es una pregunta muy difícil porque, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial
Por ejemplo, Immanuel Wallerstein dice que Estados Unidos le arranca la hegemonía del sistema mundo a Inglaterra. Después Estados Unidos con el plan Marshall va a reconstruir Europa y el estado de bienestar no puede entenderse sin esa hegemonía americana. Ahora con esta transición del sistema mundo que está en crisis, que todos los sociólogos lo dicen, Wallerstein dice, está el sistema mundo en crisis, han surgido nuevos regiones, ¿no? El caso de India, el caso de China, tenemos el cono latinoamericano liderado por Brasil. Entonces, a la par que hay un declive de la hegemonía americana porque están surgiendo otros nuevos centros de poder geopolítico, pues indudablemente Europa, que era tan ligada a Estados Unidos, pero me parece que por ese orgullo europeo de no reconocerlo, ahora están viendo que efectivamente si se cae Estados Unidos, probablemente se repercute en el nivel de vida europeo. Yo pienso que el nivel de vida que tuvo Europa en los famosos 30 gloriosos no se volverá a repetir. ¿Por qué? Porque hay nuevas regiones. No sé si no digo que esté bien o mal, sencillamente eso está pasando. Y para cerrar, dado que el motivo un poco de que estés con nosotros ha sido el contexto del libro de Carlos, me gustaría un poco, si pudieses hacer una mínima reflexión, ¿cómo ves tú la aproximación que Carlos hace a la cuestión de la narcocultura y el narcotráfico? Bueno, yo creo que es un libro que va a ser fundamental para los estudios del narcotráfico, no desde un punto de vista periodístico. Me parece que es ahí el aporte en el que radica la propuesta de Carlos Ramírez, porque intenta una lectura desde muchos ámbitos, desde la sociología, apoyado en el periodismo, pero desde la sociología, desde la literatura, al fenómeno del narcotráfico como un sistema sociocultural. Incluso propone conceptos, la idea de ver el narcotráfico como un momento de la afasia, como una fractura del lenguaje. A mí me parece que es fundamental. Creo que va a ser o tiene que ser un libro de referencia para poder abordar el narcotráfico más allá de las lecturas coyunturales que se dan, más allá del morbo que puede producir los periódicos. Creo que el narcotráfico tiene que verse como un producto sociocultural en el que indudablemente vamos a tener que echar mano de la teoría crítica. Pues muchas gracias, Luis. Ha sido un placer.